Hola, queridísima audiencia. Espero que hayan tenido una linda semana y que hayan de una u otra forma pues practicado el estoicismo, ¿cierto? Yo les doy una cordial bienvenida a este nuevo episodio. Ya el episodio número 6, la sexta semana que estamos al aire. Y a este episodio le hemos titulado Séneca sobre la brevedad de la vida. Es un tema pero muy interesante que nos invita a detenernos y a pensar en cómo usamos el recurso más valioso que tenemos, el tiempo, ¿cierto? Pero antes de comenzar con el tema central, como siempre quiero hacer una pequeña reflexión que para mí es importante sobre el poder de la virtud, sobre este espacio que es abierto, gratuito y pensado para todo tipo de audiencia. Aquí en el poder de la virtud, estoicismo en acción, no imponemos nada, no pedimos nada y tampoco tomamos posiciones rígidas sobre ningún tema. Nuestro único interés es aplicar juntos los principios del estoicismo en nuestra vida diaria. Todos nos pueden escuchar las veces que deseen y desde donde lo deseen en cualquier plataforma de podcasts. Y si quieren compartir los episodios o reflexionar con alguien sobre estos temas, pues muchísimo mejor. De mi parte, solo puedo decirles que todo lo que comparto en este espacio nace desde un lugar sincero. Yo no tengo otro interés más que el de aportar ideas útiles de una manera clara, de una manera genuina y con mucha humildad. Todo lo que expongo lo he aprendido, lo he vivido y lo sigo practicando cada día. Obviamente con aciertos y con tropiezos como todo, ¿cierto? Eso sí les confieso, en el fondo, yo sí tengo una ilusión. Quizás sea una ilusión un poco utópica, yo sé. Pero si más personas escucharan, si más personas se concientizaran y aplicaran estos principios, mi opinión es que este mundo sería un poco mejor. Y nosotros como especie humana también seríamos un poco más felices, ¿no les parece? Por eso pienso que si este espacio logra despertar, aunque sea una pequeñita chispa de reflexión y de conciencia en ustedes, entonces, como les dije en el primer episodio, habrá valido la pena. Porque mi intención es muy sencilla, que en medio de un mundo que constantemente nos exige y que constantemente nos empuja, pues este espacio sea un respiro, que sea una isla de reposo donde las preocupaciones, las ansiedades y los problemas se nos olviden. Que los temas que tratamos en cada capítulo nos ayuden a encontrar serenidad, que nos ayuden a vivir con más calma y a descubrir esa felicidad verdadera de la que hablamos en el primer episodio. Esa felicidad verdadera que en realidad, si pensamos bien, no depende de las circunstancias que se nos presentan, sino de cómo decidimos vivir cada día. La felicidad, amigos míos, depende única y exclusivamente de nosotros mismos. Y si quieren contactarme de manera privada, como ya algunos de ustedes han hecho, pues les dejo de nuevo mi correo electrónico personal en la descripción de este episodio. ¿Listo? Bueno, y aclarado este punto, hoy vamos a dar un paso muy especial en este camino que estamos recorriendo juntos. Este episodio será el primero de una serie de 4 que le dedicaremos a uno de los más grandes representantes del estoicismo. Me estoy refiriendo a Lucio Annio Séneca, o simplemente nos referiremos a él como Séneca. Y con él pues entramos de lleno ya en lo que los historiadores llaman el periodo del estoicismo romano. Hoy empezamos con uno de sus escritos más famosos titulado Sobre la brevedad de la vida. Y es que Séneca, a quien ya nos referimos brevemente en el episodio pasado, pues nació en la ciudad de Córdoba, en la Hispania romana, alrededor del año 4 a.C. Pero el hecho de que Séneca haya vivido hace ya 2000 años no significa que sus ideas y sus enseñanzas sean anticuadas y que no apliquen en nuestro tiempo. Amigos, las ideas de Séneca son pero tan actuales, son tan prácticas y tan profundas que por eso debemos dedicarle más de un capítulo. Es más, aquellos miembros de la audiencia que ya llevan un tiempo estudiando esta filosofía saben que siempre volvemos a él, siempre volvemos a sus enseñanzas, porque Séneca es simplemente, para definirlo en una sola palabra, Séneca es eterno. Pero bueno, ya volviendo a su historia, Séneca fue llevado a Roma desde muy joven y allí se formó como orador y como filósofo. Séneca era brillante, era elocuente y con el tiempo pues logró entrar en la vida pública. Ya en el episodio pasado
habíamos hablado de cómo llegó a ser tutor del joven emperador Nerón y consejero de la corte imperial, ¿cierto? También mencionamos brevemente cómo, antes de esto, Séneca vivió algo que marcaría profundamente su manera de entender el tiempo. Al ser acusado injustamente bajo el gobierno del emperador Claudio y desterrado a la isla de Córcega, Séneca pasó 8 años lejos de su Roma, aislado y con una vida pública completamente destruida. Muchos nos habríamos rendido ante la amargura de ese exilio, pero Séneca no, Séneca aprovechó ese tiempo. Allí en Córcega, durante su destierro, Séneca escribió, reflexionó y, como lo dije anteriormente, convirtió todo ese tiempo en una escuela de vida. De esta situación tan difícil, tan complicada, Séneca nos dejó una de sus enseñanzas más importantes y una de las ideas centrales de este episodio. Él nos enseñó que el tiempo, incluso en la adversidad, es un recurso valiosísimo que podemos transformar en algo útil. Recuerdan que en el en el episodio pasado hablamos de este tiempo en el exilio que Séneca estuvo en Córcega. Pues fue precisamente allí donde nacieron sus consolaciones, esos escritos llenos de empatía que dirigió a su madre y a otros que atravesaban el dolor, buscando aliviar su sufrimiento con sabiduría y serenidad. Mientras que él estaba en el exilio y sufriendo, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Más adelante allí en Córcega, durante ese exilio, también escribió sus cartas a Lucilio. Allí compartió reflexiones profundas sobre el paso del tiempo y sobre cómo vivir con propósito, incluso en medio de las dificultades. Bueno, pues luego de esos 8 larguísimos años, Séneca regresó a Roma y se convirtió en uno de los hombres más influyentes del imperio. Allí se convirtió en consejero directo del emperador Nerón. Pero una vez más, como ya lo dije en el capítulo pasado, estar tan cerca del poder era como caminar sobre fuego, intrigas, sospechas y enemigos. Y finalmente Nerón lo acusó de conspirar contra él. ¿Se imaginan eso? Después de todo lo que había vivido y todo lo que había servido a su emperador, Nerón lo condenó a muerte. Pero no crean ustedes que Séneca fue condenado a una muerte cualquiera. Nerón lo condenó a que él mismo se quitara la vida. ¿Se imaginan? Y Séneca cumplió con esa orden a cabalidad. ¡Qué locura!, ¿no? Ahora bien, estas experiencias vividas por Séneca se conectan directamente con el tema de hoy. Son estas experiencias con las que podemos crear una analogía y traerlas a nuestra vida moderna. Obviamente no me estoy refiriendo a la tragedia de la muerte de Séneca, no, sino el hecho de que Séneca, hasta en su final, hasta su muerte, nos enseñó que el tiempo no está bajo nuestro control en cantidad, pero sí está en calidad. Él nos enseñó que debemos y podemos utilizarlo mejor. No sabemos cuánto tiempo tenemos, ¿cierto? Pero sí podemos decidir cómo usar tanto ese tiempo que estamos viviendo ahora como el tiempo que nos queda. Nosotros tenemos total libertad de decidir qué hacer con él. En su obra De Brevitate Vitae, o La brevedad de la vida, Séneca nos dejó una gran lección. Allí, él nos dice que no es que tengamos poco tiempo, amigos, sino que lo que ocurre es que el tiempo que tenemos lo desperdiciamos en cosas que no importan y que no aprovechamos nuestro tiempo con conciencia. Lo malgastamos en discusiones inútiles, lo desperdiciamos en distracciones tontas y constantes. Se nos va en quedar bien con todo el mundo, ¿cierto? Y en algo muy actual. El tiempo también se nos va en algo en lo que todos hemos fallado. En preocupaciones que ni siquiera son nuestras. En preocupaciones que ni siquiera nos incumben. Y cuando finalmente nos damos cuenta, el tiempo ya se nos ha ido, como agua entre las manos. Pensemos en nuestras propias experiencias, como siempre les digo. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando tenga tiempo para hacer algo X cosa, la hago? ¿Cuántas veces hemos pospuesto esa llamada? ¿Cuántas veces hemos pospuesto ese proyecto personal que tenemos?
esa conversación pendiente, esperando es que el momento perfecto. No, no, no. Séneca nos diría, no esperes, hombre, ese momento perfecto es ya, ese momento perfecto es ahora. Y ahora es precisamente el momento perfecto para hablar de un enemigo silencioso, al cual Séneca también se refiere y que es súper común en nuestro tiempo moderno, en estos días. Les estoy hablando de la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Pues esa mala costumbre de dejar para después lo que sabemos que debemos hacer ahora. Posponemos y posponemos lo más importante. Lo dejamos para mañana y cuando finalmente miramos atrás, las tareas ya se han acumulado, los plazos ya se han vencido y los problemas laborales o financieros o de familia ya están ahí esperándonos. Séneca nos deja como enseñanza que no siempre es que nos falte tiempo, no, sino que lo vamos aplazando como si el mañana estuviera garantizado. Nos decimos, después yo hago eso, más tarde empiezo, mañana será un mejor día para comenzar. Pero ese mañana rara vez llega. Y lo que hacemos en realidad es hipotecar lo más valioso que tenemos, nuestro presente. Hoy en día la procrastinación se nos presenta a cada momento, tanto en proyectos grandes como en cosas pequeñitas. Porque decimos, voy a escribir ese informe después de revisar el correo. O primero miro un par de notificaciones en mi teléfono y después comienzo con lo que tengo que hacer. Y cuando nos damos cuenta, ya se ha pasado media mañana. Lo mismo con los proyectos personales, ¿no es así? Voy a aprender un nuevo idioma, voy a trabajar en mejorar mi salud, voy a comenzar a hacer ejercicio, voy a leer más, pero siempre lo dejamos para mañana. Séneca, si nos lo encontráramos hoy en día, nos diría, ese mañana es una ilusión, porque el único tiempo real que tenemos es hoy y es ahora. Y aquí está la paradoja, amigos, porque todos sabemos que el tiempo es limitado. Todos sabemos que algún día, no sabemos cuándo, eso sí, se nos va a acabar. Pero aún así, lo tratamos como si fuera infinito. Lo gastamos como si siempre hubiera más y cuando despertamos, cuando nos damos cuenta, los años ya se han ido. Bueno, y aparte de la procrastinación, hay algo que Séneca también nos dejó. Cuando hablamos de cómo el tiempo se nos escapa entre los dedos, casi siempre pensamos en cosas externas, ¿cierto? Ya en los episodios pasados hemos discutido amplísimamente cómo muchas veces perdemos el tiempo en redes sociales, en los excesos y en las distracciones tan comunes. Pero lo cierto es que el tiempo también se nos va en lo que hacemos sin intención, en lo que hacemos simplemente por hacer, sin estar realmente conscientes. Esa es la otra idea central que quiero compartirles hoy. Más que eliminar actividades o hacer ejercicios para no perder el tiempo que ya hemos hecho, también debemos aplicarnos para hacer las cosas con propósito, con esa atención plena de la que Séneca nos habla. Él nos invita a usar el tiempo con conciencia, muy importante, con conciencia, algo en lo que no nos detenemos a pensar frecuentemente, ¿no? No solo se trata de no desperdiciar el tiempo o de procrastinar, sino también de usarlo con presencia consciente o como muchos le llaman hoy, con mindfulness, ¿no? ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta de lo relevante que son estos conceptos milenarios de Séneca? Son tan actuales y tan amplios que hasta existe una noción moderna que se basa en esa misma idea que él expuso hace ya 2000 años atrás y que también es obviamente utilizada en otras filosofías y otras culturas. Vivir nuestro tiempo conscientemente. Claro está, déjenme explicar algo rapidito para evitar confusiones. El término mindfulness es nuevo. El término mindfulness es moderno y lo empezamos a escuchar y a utilizar por allá a mediados del siglo XX. Pero el concepto de mindfulness, el concepto de presencia consciente que se asocia con las enseñanzas budistas de la India, es antiquísimo. Y este concepto tiene una profunda conexión con lo que Séneca también nos quiso transmitir hace más de 2000 años. En el fondo, ambos conceptos hablan de lo mismo, de vivir con conciencia. Mientras el budismo nos enseña
a habitar el presente, a observar nuestros pensamientos y acciones sin ningún tipo de juicio, Séneca nos dice que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y que desperdiciarlo y vivirlo sin conciencia es, en cierto modo, renunciar a una parte de nuestra propia vida. Estas dos visiones, aunque nacidas en culturas distintas, se entrelazan perfectamente. Ambas nos animan a recuperar el control de nuestra atención, a actuar con propósito en cada acción que hacemos en nuestra vida y a vivir cada momento plenamente. Por eso, a quienes practicamos el estoicismo a veces se nos llaman los yogis de Occidente. No sé si habían escuchado o si sabían eso. Porque compartimos esa misma búsqueda interior de equilibrio, de serenidad y de presencia consciente ante la vida. Y es allí cuando vivimos con atención, que el tiempo ya no se nos escapa, ¿cierto? Cada día bien vivido se nos convierte en una victoria sobre esa rapidez, esa fugacidad con la que la vida se nos va, se nos escapa. Bien, para aprovechar mejor nuestro tiempo y para evitar caer en la procrastinación, lo primero que debemos hacer es tomar conciencia, darnos cuenta y simplemente hacer lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacerlo, sin excusas y sin quejas. No dejar todo para último momento, para último minuto, ni permitir que las distracciones nos roben la atención. Ya hemos hablado antes de varios ejercicios que pueden ayudarnos con el desperdicio del tiempo y con la procrastinación. Ustedes sabrán cuáles aplicar en sus vidas. Pero hoy quiero enfocarme en practicar la atención plena, esa presencia consciente que deberíamos tener en todo lo que hacemos. Así que nuestra pequeña tarea para esta semana va a ser que elijamos una actividad sencilla, la que sea, pero una actividad que disfrutemos y que nos haga bien. Y dediquémosle unos minutos. No sé, tal vez yo diría unos 20 minutos, media hora. Pero hagámoslo con plena atención. No importa si es cocinar, caminar, hacer ejercicio, puede ser regar las plantas o leer unas páginas de un libro, escuchar la música que nos gusta o simplemente sentarse frente a una ventana a tomar un café, no sé, mirando el paisaje. Lo importante es que durante ese momento estemos ahí por completo, estemos presentes al 100%, sin teléfonos, sin pantallas y sin pensar en lo que vendrá después. Solo nosotros, nuestro presente y nuestra experiencia actual. Eso, en esencia, los que ya han estudiado el estoicismo por algún tiempo, es lo que los estoicos llamaban vivir conforme a la naturaleza, estar en armonía con lo que está ocurriendo ahora mismo, en el presente, porque no hay mayor desperdicio que no estar presentes en el tiempo que sí tenemos. Vamos a empezar a identificar que vivir con atención, vivir con mindfulness es una forma de honrar el tiempo que se nos ha dado. Y bueno, amigos, este es apenas el comienzo de nuestra serie sobre Séneca y sus enseñanzas. Por ahora, pues recuerden siempre que el tiempo que tenemos no es que sea poco, como decía Séneca, sino que no sabemos utilizarlo. Nuestro tiempo es un tesoro que debemos cuidar y la decisión de cómo usarlo está completamente en nuestras manos. Somos libres de escoger qué hacer con él. Por ahora, pues gracias por escuchar este episodio. Y como siempre, pues los invito a dejar un like o un comentario porque todo aporte que hagan enriquece este camino que estamos recorriendo juntos. Y si lo deciden también, pues compartan este podcast como siempre se los digo. Y no lo olviden, no olviden nunca que solo la virtud abre la puerta a la verdadera felicidad. Hasta la próxima semana, amigos. Chao, chao.